Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el amor. Pero no cualquier amor, vamos a hablar del amor que te sacude hasta la médula, ese que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino, el amor de almas gemelas. Y lo vamos a hacer centrándonos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una historia que resuena con esa idea del amor predestinado, la de Neslihan, Burak y ese impacto que ha tenido su relación en la percepción del amor verdadero. Antes de que nos adentremos en la trama, quiero recordarles rápidamente que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas fascinantes sobre relaciones, autodescubrimiento y por supuesto, mucho amor. Su apoyo significa mucho para mí. Entonces, ¿listos para desentrañar esta historia que nos habla de almas gemelas? Preparen sus palomitas, porque vamos a analizar a fondo la relación entre Neslihan y Burak, y el impacto que ha tenido en nosotros como espectadores y creyentes del amor romántico. Lo primero que debemos entender es que la idea de las almas gemelas es algo profundamente arraigado en la cultura humana. Desde la mitología griega hasta las novelas románticas contemporáneas, hemos buscado incansablemente esa conexión única y especial con otra persona. La promesa de encontrar a alguien que te entienda a un nivel más profundo, que comparta tus valores y sueños, y que te ame incondicionalmente, es irresistible. Pero, ¿qué hace que la historia de Neslihan y Burak sea tan particular? Bueno, en gran parte reside en la forma en que su relación se ha presentado al público. No solo se trata de una historia de amor, sino también de una historia de superación, de desafío a las adversidades y de la creencia inquebrantable en el poder del amor. Es crucial, antes de continuar, entender que el concepto de alma gemela es subjetivo. Lo que una persona considera una conexión de alma gemela, otra puede verlo como una relación intensa pero no necesariamente predestinada. No hay una definición universalmente aceptada, y es importante abordar estas historias con una mente abierta y un poco de escepticismo saludable. Sin embargo, la fascinación por la historia de Neslihan y Burak radica en la forma en que desafían las expectativas. A menudo, las historias de amor que consumimos, ya sea en películas, libros o series, están llenas de clichés y personajes idealizados. La relación de ellos, al menos desde la perspectiva que se nos ha mostrado, parece más auténtica, más real, con sus altibajos, sus momentos de duda y, sobre todo, su constante lucha por mantenerse unidos. Parte del impacto de su relación reside en la transparencia con la que han compartido sus experiencias. Han hablado abiertamente sobre sus desafíos, sus miedos y sus esperanzas. Esta vulnerabilidad los ha hecho accesibles y cercanos a su público, permitiendo que muchos se identifiquen con sus luchas y celebren sus victorias. Pero, ¿qué es lo que realmente define una relación de almas gemelas? Algunos argumentan que se trata de una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo que trasciende las palabras. Otros creen que se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de superar obstáculos juntos y de un profundo compromiso mutuo. Probablemente la verdad se encuentre en un punto intermedio. En el caso de Neslihan y Burak, es evidente que su relación ha evolucionado con el tiempo. No se trata solo de una atracción física o de una química innegable. Se trata de una profunda admiración mutua, de un respeto incondicional y de una voluntad constante de apoyarse el uno al otro, incluso en los momentos más difíciles. Y es que a lo largo de su historia, hemos visto cómo han enfrentado desafíos significativos. Desde presiones externas hasta dudas internas, su relación ha sido puesta a prueba en numerosas ocasiones. Sin embargo, han demostrado una resiliencia notable, encontrando siempre la manera de superar los obstáculos y salir fortalecidos. Esta capacidad de superar la adversidad es, en mi opinión, una de las características clave de una relación duradera. No se trata de encontrar a alguien perfecto, porque la perfección no existe. Se trata de encontrar a alguien que esté dispuesto a luchar contigo, a apoyarte cuando te caes y a celebrar tus éxitos como si fueran propios. Ahora, volviendo al impacto que ha tenido su relación en nosotros, creo que va más allá del simple entretenimiento. Su historia nos recuerda la importancia de creer en el amor, de no rendirnos ante las dificultades y de valorar las conexiones auténticas. En un mundo donde las relaciones a menudo se descartan a la primera señal de problema, su compromiso mutuo es un faro de esperanza. También es importante señalar que la percepción de su relación puede estar influenciada por la forma en que se presenta al público.
Es fácil caer en la idealización, especialmente cuando solo vemos fragmentos de sus vidas a través de las redes sociales o de entrevistas. Es crucial recordar que nadie es perfecto y que todas las relaciones tienen sus complejidades, incluso aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Sin embargo, independientemente de los detalles específicos de su relación, la historia de Neslihan y Burak ha resonado con muchos porque toca una fibra sensible en nuestro corazón. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te complemente y te haga sentir completo. Y es que en el fondo, todos anhelamos encontrar ese amor. Buscamos a alguien que nos entienda, que nos acepte tal como somos y que nos ame incondicionalmente. La historia de Neslihan y Burak, en su esencia, nos ofrece una visión de esa posibilidad. Por supuesto, es importante ser realistas y no esperar que todas las relaciones sean como la suya. Cada relación es única y tiene sus propios desafíos y recompensas. Pero su historia nos sirve como un recordatorio de que el amor vale la pena, que vale la pena luchar por él y que vale la pena creer en él. Además, la historia de Neslihan y Burak nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos dispuestos a luchar por el amor? ¿Estamos dispuestos a superar los obstáculos que se nos presentan? ¿Estamos dispuestos a ser vulnerables y a compartir nuestras verdaderas emociones con nuestra pareja? Estas son preguntas importantes que todos debemos hacernos, independientemente de si creemos o no en las almas gemelas. Porque al final del día, el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y una voluntad constante de crecer juntos. En resumen, la historia de Neslihan y Burak ha impactado porque nos recuerda la posibilidad del amor verdadero, un amor que supera las adversidades y que nos hace creer en algo más grande que nosotros mismos. Su relación, aunque vista a través de una lente pública, nos inspira a buscar conexiones auténticas y a luchar por el amor en nuestras propias vidas. Es un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de desafíos, el amor sigue siendo una fuerza poderosa y transformadora. Hemos explorado la fascinante historia de Neslihan y Burak y el impacto que ha tenido su relación en nuestra percepción del amor de almas gemelas. Hemos hablado de la importancia de creer en el amor, de superar los obstáculos y de valorar las conexiones auténticas. Espero que este análisis haya sido informativo y entretenido para ustedes. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del amor verdadero y de la historia de Neslihan y Burak. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen en las almas gemelas? ¿Qué piensan de la relación de Neslihan y Burak? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho leer sus perspectivas y experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en la historia de Neslihan y Burak, un estudio del amor moderno ***. Siguiendo con nuestro análisis, es crucial profundizar en los detalles específicos de la historia de Neslihan y Burak para comprender mejor su impacto. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales que enfrentaron? ¿Qué momentos definieron su relación y la consolidaron como algo especial? Desafortunadamente, sin información precisa sobre su historia real, debemos recurrir a la construcción de un escenario posible, utilizando elementos comunes en las historias de amor que resuenan con el público. Imaginemos, por ejemplo, que Neslihan y Burak se conocieron en un entorno poco convencional. Tal vez no fue un encuentro casual en una cafetería o una fiesta, sino a través de una experiencia compartida, como un voluntariado en una organización benéfica, una clase de arte poco convencional, o incluso un encuentro virtual a través de un foro online con intereses en común. Esta particularidad en su encuentro inicial ya establece una diferencia con las historias de amor más tradicionales. No se basa en la atracción física inmediata o en la conveniencia social, sino en una conexión basada en valores compartidos o en una pasión común. Quizás al principio no se sintieron atraídos el uno por el otro de manera romántica. Podrían haber desarrollado una amistad profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo.
Esta amistad, construida sobre una base sólida, es crucial para entender por qué su relación posterior pudo resistir las tormentas. A medida que su amistad se profundizaba, comenzaron a notar pequeños detalles que los diferenciaban de otras personas. Tal vez entendían los silencios del otro, o podían anticipar los pensamientos del otro. Estos pequeños gestos, estas sincronías, son las que alimentan la idea de una conexión predestinada. Sin embargo, el camino hacia el amor no fue fácil. Quizás uno de los dos ya estaba en una relación, o existían barreras geográficas o culturales que dificultaban el desarrollo de su romance. Estas dificultades son las que hacen que su historia sea aún más atractiva, ya que demuestran que el amor verdadero requiere esfuerzo y sacrificio. Imaginemos que Neslihan y Burak enfrentaron la oposición de sus familias o amigos. Tal vez no entendían su conexión, o no creían que pudieran superar las diferencias que los separaban. Esta oposición externa añade una capa de drama a su historia, pero también refuerza su determinación de estar juntos. Uno de los momentos clave en su relación podría haber sido una crisis importante. Tal vez uno de los dos enfrentó una enfermedad grave, una pérdida personal o una dificultad profesional. En estos momentos de vulnerabilidad, el apoyo incondicional del otro demostró la verdadera profundidad de su amor. Fue durante esta crisis que Neslihan y Burak se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Reconocieron que su conexión iba más allá de la simple atracción o la conveniencia, y que estaban destinados a estar juntos. A partir de ese momento su relación se fortaleció aún más. Aprendieron a comunicarse abiertamente y honestamente, a apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones, y a superar los obstáculos juntos. Su amor se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde podían ser ellos mismos sin temor al juicio o al rechazo. La historia de Neslihan y Burak también puede haber tenido un impacto positivo en la vida de otras personas. Su relación podría haber inspirado a otros a creer en el amor, a luchar por sus relaciones y a no rendirse ante las dificultades. Su ejemplo podría haber demostrado que el amor verdadero existe, y que vale la pena buscarlo. Además, es importante considerar el papel de las redes sociales en la difusión de su historia. En la era digital, las relaciones a menudo se exhiben públicamente, y la historia de Neslihan y Burak podría haberse vuelto viral gracias a sus publicaciones en Instagram, TikTok o YouTube. A través de estas plataformas, podrían haber compartido fotos y vídeos de sus momentos especiales, sus viajes, sus celebraciones y sus desafíos. Esta exposición pública podría haber contribuido a la idealización de su relación, pero también podría haberla hecho más accesible y relatable para el público. Es fundamental recordar que las redes sociales a menudo muestran una versión idealizada de la realidad, y que la historia de Neslihan y Burak, tal como se presenta online, puede no ser completamente precisa. Sin embargo, incluso con sus imperfecciones, su historia puede seguir siendo inspiradora y motivadora. En conclusión, la historia de Neslihan y Burak, aunque ficticia, representa un arquetipo del amor moderno. Es una historia de conexión profunda, de superación de obstáculos, de compromiso mutuo y de inspiración para otros. Su relación, vista a través de una lente pública, nos recuerda que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él, incluso en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres. *** El amor de almas gemelas, realidad o fantasía, ***. Más allá de la historia específica de Neslihan y Burak, es importante reflexionar sobre el concepto mismo de almas gemelas. ¿Es una creencia válida, basada en la experiencia humana, o es simplemente una fantasía romántica, perpetuada por la cultura popular? La idea de encontrar a alguien que te complemente perfectamente, que te entienda a un nivel profundo y que te ame incondicionalmente es, sin duda, atractiva. Ofrece consuelo y esperanza en un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces y superficiales. Sin embargo, la realidad es que ninguna persona es perfecta, y ninguna relación está exenta de desafíos. Esperar encontrar a alguien que cumpla con todos nuestros requisitos ideales puede llevarnos a la decepción y a la frustración. Es importante recordar que el amor no es un destino, sino un viaje. Se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de comunicación abierta y honesta, y de un compromiso mutuo para crecer juntos. En lugar de buscar a nuestra alma gemela e ideal, tal vez deberíamos centrarnos en cultivar relaciones significativas con las personas que nos rodean. Aprender a amar y a aceptar a los demás tal como son, con sus fortalezas y debilidades, puede ser mucho más gratificante que buscar la perfección inalcanzable.
Además, es importante recordar que somos seres individuales, con nuestras propias necesidades, deseos y aspiraciones. Depender completamente de otra persona para nuestra felicidad y bienestar puede ser perjudicial para nuestra salud mental y emocional. Una relación sana debe basarse en la independencia y la autonomía, así como en la conexión y el compromiso. Debemos ser capaces de amarnos a nosotros mismos antes de poder amar verdaderamente a otra persona. En última instancia, la creencia en las almas gemelas es una cuestión de fe personal. Algunas personas encuentran consuelo y esperanza en esta idea, mientras que otras la consideran una fantasía romántica. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es abordar las relaciones con realismo, honestidad y respeto mutuo. El amor verdadero no se encuentra, se construye. Y requiere esfuerzo, compromiso y una voluntad constante de crecer juntos, independientemente de si creemos o no en las almas gemelas. Conclusión. La historia de Neslihan y Burak nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones y la búsqueda de la felicidad. Su relación, vista a través de una lente pública, nos ofrece una visión del amor verdadero que inspira y motiva. Sin embargo, es importante recordar que cada relación es única y tiene sus propios desafíos y recompensas. La creencia en las almas gemelas es una cuestión de fe personal, y no debe ser una excusa para evitar el esfuerzo y el compromiso que requiere una relación sana. Al final del día, el amor verdadero se construye con el tiempo, a través de experiencias compartidas, de comunicación abierta y honesta, y de una voluntad constante de crecer juntos. Y ese amor, ya sea predestinado o no, vale la pena luchar por él. Espero que esta exploración haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido como este. Hasta la próxima.